El 30 de junio de 1949, víspera de la toma del poder en todo el país, Mao Zedong decía en su informe sobre la dictadura democrática popular: la burguesía nacional es de gran importancia en la actual etapa. Aún tenemos frente a nosotros el imperialismo, enemigo muy feroz. La industria moderna de China todavía representa solo una parte muy reducida del total de la economía nacional. Por el momento no se dispone de estadísticas fidedignas, pero a juzgar por algunos datos, el valor de la producción de la industria moderna antes de la guerra de resistencia contra el Japón solo constituía aproximadamente el 10% del valor global de la producción de la economía nacional. Para hacer frente a la opresión imperialista y elevar su economía atrasada a un nivel más alto, China debe utilizar todos los elementos del capitalismo de la ciudad y del campo que sean beneficiosos y no perjudiciales para la economía nacional y la vida del pueblo, y debemos unirnos con la burguesía nacional para una lucha común. Nuestra política actual es limitar el capitalismo y no destruirlo. 17 años más tarde, el 21 de septiembre de 1966, Jiang Zemin, responsable del remodelamiento de los excapitalistas en el gobierno municipal de Shanghái, 45 años de edad entonces, 2 hijos, miembro del Partido Comunista desde 1945, me explicaba en una conversación de 6 horas que tuvimos en esa ciudad. La revolución socialista tuvo como una de sus tareas la de remodelar a los capitalistas. Ellos son o eran la burguesía nacional china y constituían nuestra última clase explotadora. Pensamos que esta gente, al revés de los capitalistas burocráticos, podía ser ganada ideológicamente para el socialismo. Hasta 1956, ellos tenían 25% de las utilidades y el resto era para el Estado. Después de 1956, tuvieron y tienen 5% sobre su capital fijo a esa fecha. Deberíamos haber cesado los pagos en 1962, pero la situación económica no era buena en esa época y para seguir contando con su colaboración se pagan 50 millones de yuanes a más o menos 100.000 capitalistas. Tanto los capitalistas como sus agentes tienen puestos de trabajo en las empresas que les pertenecían, por lo cual se les paga sueldo correspondiente a su categoría. Nuestro propósito es hacerlos cambiar gradualmente de ideología, pero esto no ha sido muy tranquilo, más bien ha sido violento. Muchos capitalistas trataron de corromper a cuadros comunistas. En sus ex empresas, su ofensiva corruptora es contra los cuadros y los camaradas con cargos dirigentes. Algunos educan a sus hijos con odio a China, como capitalistas, con odio al proletariado chino, según las claves idiomáticas corrientemente utilizadas por los funcionarios en ese país. Algunos han distribuido su 5% a sus herederos al morir, con lo que han estado creando sucesores de la burguesía. Otros han ido más allá y hablan con los obreros para enseñarles ideas del capitalismo, como la de que la industria marcharía mejor si hubiera utilidades y mercado libre, y ponen como ejemplo la economía de Estados Unidos. Algunos han llegado a corromper a nuestros cuadros ideológicamente, y estos, muy pocos, han mostrado ahora su inclinación hacia el capitalismo, hacia el beneficio personal, el deseo de vivir montados en la espalda del pueblo como dirigentes. Hay casos de abierto sabotaje a la línea general de elevar la conciencia política de los obreros. En una fábrica, por ejemplo, cuando un destornillador se rompía, el obrero tenía que llamar al jefe de mantenimiento, explicar todo detalladamente y pedir permiso para arreglar la herramienta. Era un modo de distorsionar la mentalidad proletaria, haciéndole ver la jerarquía que el obrero debía obedecer. Y esa es la lucha que hay ahora.
Solo como dato de referencia diré que todavía en 1967 el ministro de la Industria Ligera era un antiguo gran capitalista del puerto de Tianjin y que Yun Shizhen, ex alcalde de Shanghái y el hombre más acaudalado de China entonces, era viceministro de la industria textil. Los gobernantes chinos conceptúan el armazón de su sociedad compuesto de 7 sectores: Partido Comunista, Gobierno, Ejército, Cultura y Educación, Comercio, Agricultura e Industria. De los 7 sectores es el partido el que dirige todo. Vamos a examinar ahora cómo están compuestos los principales de estos sectores, a fin de intentar explicarnos cómo fue posible el colapso de la Revolución Socialista en la República Popular China. El partido. Mi tesis es que el Partido Comunista Chino, debido a las particulares condiciones de la sociedad en que nació y se desarrolló, nunca constituyó como organización lo que la teoría marxista define como vanguardia del proletariado. Dicho de otro modo, nunca fue el partido político de la clase obrera china. Fue, en los hechos, una organización política campesina, intelectual y con minoría proletaria que se levantó como representante de la ideología proletaria durante algún tiempo, no a causa de su composición de clase, sino porque el hombre que la dirigió desde 14 años después de su fundación, Mao Zedong, era un teórico marxista de dimensión mundial que fue capaz de agregar 2 cosas fundamentales a la teoría del proletariado: la tesis de que las clases siguen subsistiendo en una sociedad dada durante la etapa de la dictadura del proletariado y por lo tanto existe en ella el peligro de la derrota de la revolución y es necesario realizar ininterrumpidamente insurrecciones proletarias que en China adquirieron la forma de lo que se llama Gran Revolución Cultural Proletaria, y la teoría de que durante esa etapa, también llamada sociedad socialista, el núcleo de la burguesía como clase antagónica al proletariado no hay que buscarlo para combatirlo en el conjunto de la sociedad, sino dentro del Partido Comunista, en su organismo máximo de dirección, el Comité Central. Aunque estas 2 formulaciones parecen reflejar con exactitud la mecánica del desarrollo de las sociedades socialistas, y por eso mismo apuntan hacia la búsqueda de una solución para evitar el colapso de estas sociedades a manos de la nueva clase opresora que se genera en su seno, el Partido Comunista Chino no pudo evitar el derrumbe de su propia revolución. Se dio el fenómeno de que la supuesta vanguardia del proletariado chino cometió los mismos errores que Mao Zedong y fue conquistado por la nueva clase opresora a medida que el líder chino se debatía contra su decadencia física. Se dio también el fenómeno de que en más de 50 años de vida el Partido Comunista Chino no tuvo ningún teórico excepto Mao, y cuando en los años 70 afloraron Chiang Kai-shek y Zhou Wenxian, fueron rápidamente liquidados por la burguesía del Comité Central del partido. Ambos hechos apuntan a que, como organización de clases, ese partido no era proletario, sino más bien un partido campesino e intelectual pequeño burgués. Esta podría ser parte de la realidad que llevó a la situación de la década de los 70, en que el Partido Comunista de China era una caricatura del viejo sistema imperial con su soberano padre absoluto. Visto más de cerca este proceso, podemos encontrar constantemente en el desarrollo de la Revolución China los intentos de su proletariado como clase de transformar el partido en la vanguardia de él. En estos intentos hay 2 puntos sobresalientes más cercanos en el tiempo: la batalla iniciada en 1965 y fracasada en 1968, cuyo centro estaba en depurar
las filas del partido a través de la lucha contra los dirigentes seguidores del camino capitalista dentro del partido, y la campaña comenzada en octubre de 1975, cuyo propósito quedaba más nítido al darse con la línea general de combatir a los representantes de la burguesía dentro del partido. Quizá no sea una casualidad que durante todo el período de la República Popular, en el Comité Central del partido, la línea Mao Zedong estuvo siempre en minoría en el buró político y logró imponerse por momentos nada más que a causa del prestigio personal de Mao y por tanto de las vacilaciones de la burguesía china frente a la posibilidad de enfrentarse o no públicamente con el emperador Dios. Más adelante, cuando examine en detalle la lucha por el poder dentro del partido en 1956, 1969, 1973 y 1975, veremos más de cerca esta situación. Esta realidad de minoría constante y, lo más grave, de verse obligada a recurrir a la infalibilidad de Mao Zedong para ganar luchas políticas temporalmente, fue arrinconando a la clase proletaria china dentro de una inmensa telaraña burocrática en el partido, aislándolo del resto de la sociedad y colocándolo en posición de ser derrotado. En una palabra, obligado por las circunstancias socioeconómicas de su país, el proletariado chino formó una organización política que no constituía en los hechos su vanguardia. Después, obtenida la victoria en la guerra civil, no logró imponer la hegemonía de la ideología proletaria en esa organización política y recurrió, una vez más, a atajos no marxistas, como el de fomentar el culto a la personalidad a un grado superlativo para tener un arma con la cual combatir la burguesía dentro de su propio partido. Mellada el arma, el proletariado chino perdió la batalla. En un discurso de la campaña de estudio desarrollada en el año 1944, Mao Zedong decía: «La China semicolonial y semifeudal es un país con una pequeña burguesía numerosísima. Nuestro partido no solo está exteriormente rodeado de esta enorme capa social, sino que interiormente se compone de miembros cuyo origen es en su inmensa mayoría pequeño burgués, porque grandes cantidades de demócratas revolucionarios pequeños burgueses buscan las filas del proletariado para hallar una salida, ya que la posibilidad de formar un fuerte partido pequeño burgués en China es imposible debido a la gran victoria del marxismo-leninismo en el mundo después de la Revolución de Octubre, debido a las condiciones sociales y políticas existentes en China y particularmente el desarrollo histórico del Kuomintang y del Partido Comunista. Por otro lado, dadas las condiciones económicas de China, incluso las masas de obreros y los miembros del partido de origen obrero pueden fácilmente recubrirse del mojo pequeño burgués. Por ello es inevitable y no puede sorprender que los diversos matices de la ideología pequeño burguesa se reflejen con frecuencia en nuestro partido. 27 años más tarde, en septiembre de 1971, el mismo Mao decía a un grupo de secretarios de los comités provinciales del partido, la élite de la vanguardia del proletariado chino, ya que todos eran miembros del comité central. La conferencia de Luxian, septiembre de 1970, llamó a estudiar más libros de Marx y Lenin. Espero que ustedes lean más libros de ahora en adelante. Es muy malo que responsables de alto rango ni siquiera sepan lo que es materialismo y lo que es idealismo.